La industria nacional de autopartes alertó que la huelga de trabajadores de las empresas automotrices como General Motors, Ford y Stellantis en Estados Unidos representaría pérdidas para el sector en México. Confió en que el diálogo permita la construcción de acuerdos beneficiosos para el desarrollo de la industria automotriz mexicana. México es el principal proveedor de partes y de componentes de vehículos a Estados Unidos y en los últimos meses ha incrementado su participación de mercado surtiendo a las grandes automotrices estadounidenses. Vamos a hablar sobre este tema, la huelga del sindicato United Auto Workers, UAW, y los impactos que pudiera tener en México con nuestro amigo y compañero José Yuste, analista en temas económicos y financieros y columnista de Excelsior. ¿Cómo estás, querido Pepe? Pascal, buenos días, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien, con gusto de escucharte y bueno, pues interesado en tu análisis sobre este tema de la mayor huelga automotriz en Estados Unidos en un buen rato. Pascal, hay que decirlo, esta huelga sí nos va a afectar. De hecho, desde esta primera semana nos afecta en algunas exportaciones. ¿Cuáles? Las de autopartes. Las de autopartes ya inmediatamente se verán ya desconectadas de algunas cadenas de valor. Apenas van 3 plantas, es una huelga que le llaman ellos huelga selectiva. El sindicato va eligiendo las plantas que considera las más icónicas o las más representativas, las va a ir cambiando, pero en estas 3 plantas hay autopartes mexicanas que van a estar afectadas. No es una cosa menor, ya es autopartes, exportamos 80,000 millones de dólares, no es nada chico, pero ya se empiezan a afectar. ¿Cuál va a ser la siguiente afectación que podríamos llegar a ver y que va a ser más tardada? Y dependerá de cuánto dure la huelga, Pascal. La siguiente afectación desde luego sería en algunos modelos. Vamos a ver cuánto dura. Es una huelga selectiva. Todavía agarraron, por ejemplo, donde se fabrica la Jeep Wrangler. Esta puede ser afectada en algún momento. Donde se fabrica el Ford Bronco, la camioneta, puede ser afectada en algún momento. Donde está la Cayenne General Motors. Ese tipo... si no tenemos muchos inventarios, recordemos que nosotros salimos de una crisis, la crisis de los chips, tú recordarás la de la pandemia, no había inventarios, tú querías comprar un automóvil, te tardabas 1 mes, 2 meses en lista de espera o 3, y ahora bueno, pues regresamos, ya que íbamos con ventas incluso creciendo al 25%, nos cae esta otra nueva crisis, Pascal. Bueno, en materia salarial, Pepe, todavía no está claro cuánto van a lograr los trabajadores en Estados Unidos, pero en caso de lograr un aumento sustancioso, ¿qué efectos tendría eso al sur de la frontera? Nos va a presionar. Fíjate que nosotros en el Tratado de Libre Comercio acordamos que la industria automotriz pague por lo menos $16 la hora. Uh-huh. Y esos $16 la hora, pues es mucho menor a los 32 en que están en Estados Unidos. O sea, y ellos todavía quieren más. Recordemos que es una huelga interesante, porque el sindicato de Estados Unidos te dice, oye, a ustedes las empresas automotrices las salvó el gobierno. Además les dio el incentivo total para que las personas compren automóviles eléctricos. Ahora tienen ganancias extraordinarias y nosotros no hemos visto nada de esto. Uh-huh. Incluso dicen, bueno, el 40% que les estamos exigiendo de salario, que parecería mucho, dices en 4 años, es el 40% que hay que ver los directivos cuánto han aumentado en su salario. Así que yo creo que los salarios sí van a aumentar en Estados Unidos y yo creo que la siguiente exigencia es que te aumenten en México un poco más dentro del Tratado de Libre Comercio. Oye, ¿tú crees que le pasen al consumidor, las empresas, ese aumento que eventualmente le den a los trabajadores? Fíjate qué es lo que dijeron, es lo que dijo la industria automotriz. Oigan, si nosotros aumentamos el 40% del salario que ustedes quieren, van a salir más caros los autos. Uh-huh. El sindicato se defendió en estructura de costos. Es un sindicato muy preparado esta ocasión. Sí. Dijo no, porque los salarios solamente representan el 5% uh-huh. del costo total del auto. Uh-huh. Entonces yo creo que creemos que sí se pueden absorber esos costos y que no lo trasladen al consumidor. Así que va a ser una pelea interesante. Creo que que las automotrices están acercando a un competidor que no habían visto nunca, un sindicato que además, bueno, puso a las 3 grandes de Detroit, las otras 3 grandes de Detroit, las puso realmente contra la pared al mismo tiempo y que está exigiendo, diciendo, oye, ustedes recibieron subsidios y nosotros no hemos visto nada de ese subsidio. Así que va a ser interesante lo que siga, Pascal, y va a depender obviamente de cuánto dure la huelga. De eso va a depender también mucho. Oye, ha llamado mucho la atención el dirigente sindical Shawn Fein. ¿Hay algo particular de él que digamos, no sé, represente un giro en la estrategia
del sindicato o que valga la pena que conozca nuestra audiencia? Yo creo que sí, Shawn Fain es alguien distinto, es un líder sindical distinto, no solo por la elección como la ganó con la elección, la gana en los obviamente para las tres armadoras, pero además es el primero que dice, nos vamos a huelga en los tres, en Ford, en General Motors y en Stellantis. Uh-huh. Nos vamos a huelga como sectorial, un poco simulando lo que pasó con los guionistas y actores en Hollywood. Sí. Esto similar, nos vamos como industria, nos vamos a huelga, así que yo creo que es alguien que sí vale la pena seguirlo muy de cerca, incluso Pascal llama la atención, porque uno diría, bueno, entonces trae como agenda demócrata, siendo sindicalista, todo eso. No, dice que no está muy de acuerdo con la administración Biden, Uh-huh. porque la administración Biden está solamente estimulando los automóviles eléctricos y ahí no hay trabajadores, es decir, quiere que el sindicato también tenga presencia en esa fabricación. Uh-huh. Es muy interesante, un dirigente parece distinto a los demás. Sí, y eso que Biden se ha declarado como el presidente más pro sindicatos en la historia de Estados Unidos, dicho por él. Dicho por él, y en esta ocasión el sindicato toma distancia de él, dice no, hasta que no ver que realmente el sindicato entre en la fabricación de autos eléctricos. Uh-huh. Así que sí estamos viendo un dirigente sindical totalmente distinto, algo que no se había visto de verdad. Oye, por último, han llegado muchas armadoras chinas a México, por lo menos marcas chinas de vehículos, muchos de ellos eléctricos. ¿Esto pudiera ser una oportunidad para las empresas de ese país? Desde luego, mira, fíjate, hoy en día la principal automotriz en México es General Motors. Uh-huh. General Motors tiene, sabemos 400 segmentos, está en todo, fabrica desde aquí en México, fabrica prácticamente mucho de lo que vende, pero si le empieza a faltar a General Motors o a Ford o a Stellantis, obviamente modelos o partes, pues las que más van a ganar hoy en día ya en México, 2 de cada 10 automóviles son chinos. Entonces, bueno, llegaron 8 marcas, obviamente van a empezar a ganar, y no solo las chinas, las japonesas, las coreanas, uh-huh, las alemanas van a empezar a ganar presencia, que van a perder las estadounidenses. Sí, claramente es un riesgo que traen las estadounidenses aquí en México. Claramente. Y evidentemente esas otras empresas, las chinas, las japonesas, coreanas, alemanas, no van a ser afectadas por esta huelga y podría ser una oportunidad para ellas. Una oportunidad total porque prácticamente, obviamente sí tienen plantas en Estados Unidos, pero la huelga no es con ellos, ¿eh? Uh-huh. No es con ellos, es prácticamente con las 3 de Estados Unidos, con Stellantis, que antes era Chrysler, hoy es la fusión de Chrysler con Fiat, con Ford, que hoy en día Ford ha bajado mucho en presencia de participación de mercado, así que sí va a ser difícil para Ford, y desde luego con General Motors, que es la principal, obviamente, automotriz hoy del mundo. Bueno, esta última pregunta, lamento que solo tenemos 2 minutos para ella y creo que merecería una discusión mayor que ojalá tengamos. ¿Qué tan preparada sientes tú a la industria automotriz mexicana ante el cambio de paradigma tecnológico? Mucho. Fíjate que ha sido la campeona, el sector automotriz mexicano es el campeón del Tratado de Libre Comercio, uh-huh, es el campeón exportador. Incluso ahora que se dio a conocer el PIB, que veíamos cómo ha ganado presencia el sector exportador de manufactura, es la automotriz. O sea, realmente en México sí estamos teniendo un cambio interesante en el sector automotriz, no solo de automatización, no solo de que los trabajadores tengan mejor calidad, incluso por el Tratado de Libre Comercio negociado, sino con innovaciones. Pero el sector automotriz mexicano ya no se entiende si no es en el bloque regional, es decir, requerimos partes forzosas, sobre todo de Estados Unidos, un poco menos de Canadá, pero partes forzosas. Así que este tipo de huelgas sí te afecta a la cadena de valor que tenemos, sí te va a estar haciendo daño, pero es un sector totalmente innovador y en inversiones, bueno, ha crecido. Pase lo que pase, ha crecido. Incluso estos años, Pascal, que la economía ha tenido muy bajo crecimiento, uno de los grandes motores ha sido la exportación, sobre todo automotriz. Pues ahí está, Pepe. Además, creo que hay piezas que cruzan hasta 8 veces la frontera de un lado para otro, ¿verdad? Totalmente, sí. ya no se entiende, realmente es un bloque regional activo. Entre estas, obviamente ahí viste que no se cobraban impuestos ni al ir ni regresar, sí, precisamente para un producto terminado entre ambos países. Bueno, Pepe, te agradezco mucho el tiempo, muy amable. Pascal, un abrazo, gracias. Ahí está José Yuste, a quien usted puede leer en las páginas del periódico Excelsior, comentando sobre este tema muy relevante.